Bienvenidos a esta transmisión. Saludos a todos los que nos están viendo, los que están escuchando. Sean bienvenidos y Dios les bendiga. Vamos a elevar nuestra oración al Señor para continuar con nuestro tema Dios pregunta. En esta ocasión tenemos la quinta parte y tendremos la lectura de la palabra de Dios. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, por concedernos esta bendición de leer tu palabra. Gracias, Señor. Está tu pueblo en tus manos. Te ruego, des oídos atentos a tu pueblo, un corazón dispuesto para recibir tu santa palabra. Y así, Señor, cada uno pueda recibir el mensaje que está necesitando. En tus manos estamos, en el nombre de Jesús. Amén. Glorificado sea el Señor. Vamos a continuar, como dije antes, con nuestro tema. Y vamos a dar lectura a Isaías 6:8. Isaías 6:8, que dice: Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré y quién nos irá? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. El profeta Isaías había recibido mensajes de Dios, visiones de Dios, y de especial manera visiones de la gloria de Dios, del trono de Dios. Y ante esto vemos que Isaías, en una de las expresiones que hace, dice: ay de mí, porque siendo hombre de labios inmundos, han visto. Y ahí describe esa visión en la que está viendo a Dios, sus ángeles, arcángeles. Y ante esta situación, él se da cuenta que su pueblo y él tienen labios inmundos. Y precisamente cuando se mencionan los labios inmundos, se está mostrando la incapacidad de esos labios de expresarse de una manera apropiada delante de Dios. Así que todo lo que decían era desagradable a Dios. Todo lo que expresaban no era conforme a la voluntad de Dios. Y al no ser estos labios conforme a la voluntad de Dios, estaba mostrando que el corazón de ellos estaba muy mal, muy lleno de pecado. Porque dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca. Y en esa condición estaba precisamente Isaías. Solamente que él, contrito y humillado, pues muestra su necesidad, que siendo de labios inmundos, estaba ahora en la presencia de Dios. Y al mostrar su necesidad, entonces la Biblia dice que con un carbón tomado del altar, le pasan en sus labios y precisamente le dice: esto quitó tu culpa y esto limpió tu pecado. Entonces nos damos cuenta que cuando un corazón contrito y humillado se acerca a Dios, el Señor se encarga
de quitar toda culpa, de limpiar su pecado, y entonces lo está preparando para algo especial. Está limpiando ese vaso para ser utilizado en la presencia de Dios. Y es cuando surge aquella pregunta: ¿a quién enviaré? Y luego dice: ¿y quién nos irá? Y ya en esa condición renovada, ya en ese corazón limpio, ya en esa nueva forma de vida, ya se siente con la seguridad de poder decir: heme aquí, envíame a mí. Porque ya había sido capacitado, porque ya el Señor había limpiado su pecado. Pero nos damos cuenta que aquí dice: ¿y quién nos irá? Está hablando de más de una persona. Y esto también lo encontramos en Génesis capítulo 1, su versículo 26. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Hagamos. Y esta interpretación a estos textos en esta palabra, cuando incluye más de una persona, es una alusión a la Santa Trinidad. Así que la Santa Trinidad estaba preguntando: ¿a quién enviaré? ¿Por qué había necesidad de enviar a alguien? Porque ya Isaías había mostrado el pecado que estaba reinando en su pueblo, en su gente, el pecado que se había adueñado de los corazones, de las vidas, y hacía falta alguien que fuera enviado por Dios. Pero si nosotros meditamos un poco, la condición humana pues no está mejor en estos tiempos. Los corazones, hay muchos corazones llenos de pecado, y se ve precisamente en lo que expresan, porque expresan lo que hay en su corazón. Y puede decirse que labios inmundos todavía hay, todavía se escuchan por muchos lugares. En la mayoría de los lugares que vayamos en el día, escuchamos labios inmundos que nos demuestran que está el pecado. Y al estar el pecado en esos corazones, hace falta que alguien les hable, que alguien les enseñe, que alguien les hable de Dios. Se necesita que alguien sea enviado. Y es por eso que Isaías pudo decir: heme aquí, envíame a mí. Vio la condición de su pueblo y quiso hacer algo enviando por Dios. Pero también encontramos en Jueces capítulo 6, versículo 14. Mirándole Jehová, díjole: ve con esta tu fortaleza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? En esta parte también nos habla de una situación que estaba pasando el pueblo, que los madianitas venían y les robaban toda la comida, toda la cosecha que habían tenido, se la robaban. Y Dios quiso librar a este pueblo, pero tenía que escoger a alguien.
Y entonces precisamente puso su mirada en Gedeón. Y aunque Gedeón se justificaba o quería justificarse diciendo que él no era el indicado, pero la pregunta que le hace Dios, ¿no te envío yo? Así que Dios lo había elegido a él para enviarlo a libertar a su pueblo de los madianitas. Y como él lo había enviado, pues entonces no había que temer, tampoco había que negarse, tampoco había que excusarse, porque cuando Dios envía, ese ministerio triunfa. Cuando Dios envía, ese ministerio tiene victoria. Cuando Dios envía, esa persona es usada en las manos de Dios. Y precisamente nos damos cuenta que pues eran dos situaciones. Era una situación material y una situación espiritual en la que se necesitaba precisamente que se enviara a estas personas, pero que las enviara Dios, no que fueran elegidos por el pueblo, sino elegidos por Dios. Y Dios lo hizo, y vemos que en medio de esa condición en que se encontró el pueblo mucho tiempo, también llegó el momento en que venían juicios contra las personas o contra el pueblo de Dios. Esos juicios, de alguna manera, Dios los hacía entender, los hacía visibles por medio de algún profeta. Y en eso pues vemos que Dios siempre ha estado para que el pueblo de Dios entienda. Dios ha estado hablando para que el pueblo de Dios entienda. Y en el caso de Amós, encontramos en Amós 7:8 que dice: Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, Amós? Y dije, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, he aquí, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel, no le pasaré más. Ya sabemos que la plomada de albañil es para verificar una pared que esté a plomo, una pared que no esté torcida, una pared que no vaya ni a izquierda ni a derecha, sino directamente hacia arriba. Y es muy necesario que si nos está mostrando que debe haber una pared complomada, nos está recordando que debemos poner nuestros ojos en Jesús. Puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, en el cielo, no en las cosas de la tierra. Así que lo que Dios quiere es que su pueblo ande bien derechito, que su pueblo ande no como muchas veces se ve para acá y para allá, para los lados y yéndose por lugares equivocados. Debe ser una vida completamente recta delante del Señor, poniendo los ojos en el Señor Jesús. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y el Señor nos muestra que dice, ya no le pasaré más, porque se está acercando el momento en que el Señor viene.
Se está acercando el momento en que el Señor aparecerá para llevar a su iglesia y ya no hay tiempo de estar para acá y para allá, sino es tiempo de andar rectamente delante de Dios, porque recordemos que el Señor viene. Y si Dios estaba enviando a sus profetas, si Dios estaba enviando a Isaías, si Dios estaba enviando a Gedeón, era para que su pueblo reconociera que solamente hay un Dios a quien se le debe servir, a quien se le debe honrar. Pero si la gente continúa, pues entonces vienen los juicios. Y es por eso que dice, ya no le pasaré más, ya tiene que ser una vida recta. Pero también encontramos en Jeremías 1:11 que dice, y la palabra de Jehová fue a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, yo veo una vara de almendro. Y díjome Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Y fue mi palabra de Jehová segunda vez diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, yo veo una olla que hierve, y su haz está de la parte del aquilón. Y díjome Jehová, del aquilón se soltará el mal sobre todos los moradores. En primer lugar dice que veía una vara de almendro. Y se dice que la vara de almendro era la que comenzaba precisamente a florear, era la primera en florecer en la primavera, lo que da a entender que la visión de la vara de almendro era el comienzo del juicio. Está diciendo el Señor, ya no le pasaré más. Ya el comienzo del juicio estaba presente, estaba por comenzar. Y cuando dice que también vio una olla que hierve y que se estaba derramando sobre Judá, estaba representando a Babilonia, entregando el juicio ardiente de Dios. Así que los juicios pues eran para ya no había más tiempo que esperar. Y debemos recordar que Dios en su misericordia hasta aquí no ha venido. Hasta aquí no ha hecho juicios, pero va a llegar ese momento. Recordemos que, por ejemplo, en los días de Noé, pues aparentemente no pasaría nada, pero llegó el día del juicio. Génesis 6, 5 al 7, que dice, y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y arrepintióse Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y pesóle en su corazón. Y dijo Jehová, raeré los hombres que he criado de sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Bueno, si nos damos cuenta que aquel juicio que vino sobre la tierra no fue porque los hombres se estuvieran portando bien. La malicia de los hombres era mucha. Y realmente en nuestro tiempo no estamos en una condición diferente. La malicia se ha multiplicado. Y todo designio de los pensamientos del corazón, pues también
son continuamente al mal. Por eso encontramos en esta tierra mucha maldad, mucho pecado, muchas cosas que nos muestran cómo los pensamientos de muchos hombres son hacia el mal. Y cuando esto sucede, se acerca el juicio. En aquella ocasión, pues fue una destrucción general con el diluvio. Este fue el juicio. Sin embargo, debemos recordar que hay en la palabra del Señor un texto en Hebreos 9:27 que dice: y de la manera que está establecido los hombres que mueran una vez y después el juicio. Bueno, nos damos cuenta que en algunos casos la Biblia nos muestra juicios inmediatos en esta vida, pero recordemos que después de que nuestra vida termine en esta tierra, Dios ha establecido que habrá juicio, y esto debemos tomarlo muy en cuenta, porque tal vez alguno diga: pues yo toda la vida me fue bien, estuve bien y no pasó nada. Sí, pero después de la muerte hay juicio, y el juicio es para todas las personas. Claro que pues hay juicios diferentes, pero es para todas las personas. Por ejemplo, vemos que dice en 2 Corintios 5:10: porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno o sea malo. Es menester que todos, así que también el creyente, también el redimido, habrá que pasar ante el tribunal de Cristo. Pero sabemos nosotros que es para recibir según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo. Y recordemos que el Señor dice: yo vengo presto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según fuere su obra. Y tal vez las obras de algunos sean deshechas, sean quemadas, pero de todas maneras su salvación está segura. Pero existe el otro juicio, el juicio de los inicuos muertos, aquel que nunca quiso aceptar al Señor Jesús, aquel que nunca quiso obedecer, aquel que nunca quiso poner su vida conforme a la voluntad de Dios. Y los hay muchos en esta vida que todavía no se han arrepentido, no se han consagrado, no se han santificado. Y la Biblia dice en Apocalipsis 20, 12 al 14: y vi los muertos grandes y pequeños que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar dio sus muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos, y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. Y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Precisamente este es un juicio que todavía no se ha llevado a cabo, pero que se llevará a cabo. Y es por eso que surge esa necesidad que estaba presente cuando fue llamado el profeta Isaías. Estaba presente esa necesidad, pero continúa esa necesidad de las almas perdidas.
Y por eso hace falta que cuando alguien escuche el llamado de servir a Dios, esté dispuesto a decir: heme aquí, envíame a mí. Claro que primero tiene que consagrar su vida, buscar el perdón de sus pecados, santificar su vida en la presencia de Dios, y el Señor lo usará poderosamente. Pero recordemos que ya no le pasaré más, dice la palabra de Dios, lo que nos muestra ya un juicio muy cerca, un juicio muy pronto. Y para que estemos preparados, necesitamos la santidad, la fidelidad, la consagración y mirar solamente al Señor, mirar solamente a Cristo Jesús. Pero también, si el Señor le envía, reciba ese llamado. Si el Señor le envía, vaya con seguridad de que Dios le va a ayudar, como Gedeón. Dios lo va a respaldar y Dios le va a dar la victoria, porque todavía hay muchas almas que están perdidas y el juicio ya está muy cerca. Así que si alguien es llamado, acuda al llamado de Dios. Pero si alguno también no se ha consagrado al Señor, no se ha preparado, recuerde que se está terminando el tiempo de la gracia y el Señor llegará el momento en que dirá: no le pasaré más. Hasta aquí se acabó esa gracia, porque el tiempo de la gracia terminará. Y entonces habrá que dar cuentas al Creador. Que el Señor le ayude a arrepentirse, que el Señor le ayude a prepararse, que el Señor le ayude a consagrarse, para que su nombre esté escrito en el libro de la vida. De lo contrario, el día del juicio tendrá la muerte segunda. Pero el Señor no quiere eso, por eso está enviando a sus predicadores, por eso está enviando a sus siervos a dar el mensaje de la palabra. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra y te rogamos nos ayudes, Señor, a seguir dando el mensaje tuyo. Pero también, Señor, envía obreros a tu mies. La mies es mucha, Señor. Hay mucha gente perdida y está llegándose el momento en que se diga: no le pasaré más. Así que, Señor, ten misericordia y ayuda a tu pueblo a servirte con todo el corazón, llevando el mensaje, y que más almas lleguen al conocimiento de tu verdad. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Si Dios lo permite, seguiremos transmitiendo y esperamos nos vean, nos escuchen con la ayuda del Señor. Dios les bendiga.